Estamos hablando con Gustavo Vivas, recordemos, un arquitecto colombiano que hizo parte de la Universidad Politécnica, un hombre de izquierdas, un hombre muy inquieto también por la sociedad colombiana, es decir, le hace seguimiento a la actualidad colombiana desde su residencia aquí en España. Y conoce perfectamente lo que fue la historia del M-19, ese grupo guerrillero del cual salió Gustavo Petro. El hombre que hoy está a punto de llegar a la presidencia de Colombia, luego de haberlo intentado ya en otras dos ocasiones al menos. Gustavo, ¿quién es Gustavo Petro? Jorge, mira, permíteme que, bueno, él sacó su libro, yo lo leí, tuve serias discrepancias con muchas de las afirmaciones del señor respecto a mi hermana y a otras cosas. No conozco la historia absolutamente, pero pues leí el libro como me encanta leer todas las biografías y las historias de mi país. Lo primero es que este señor obviamente es un exguerrillero. Y fíjate tú que todas las campañas antipetristas que me llegan y que circulan, el cigarrillero, imposible, crímenes, de no sé qué. A ver, no te puedo dar la lista, porque es muy larga, de los exguerrilleros que sí participaron en actos de sangre y de violencia en el M-19 y dirigieron comandos realmente actuales. Que el señor Petro no estuvo, que él estaba bien en elecciones en Zipaquirá y por eso lo echaron del M-19, para hacer electorerismo, decían en ese movimiento, como Albert Bustamante, que fue senador bueno, ministro o bueno, casi ministro y asesor del señor Uribe. La lista es de unos 50 ex guerrilleros del M-19 con perdón integral, con perdón celestial, trabajando con Uribe, con Santos o con Duque. Esos son buenos, Jorge, esos son buenos. El único malo, justamente, es Gustavo Petro. De todas maneras, el aspecto que, por ejemplo, suele más enrostrársele al candidato a la presidencia sería, más allá de que haya podido participar o no en actos de sangre, es el hecho de compartir una ideología o una posición que está encaminada a hacer unos cambios en el país en ese momento por las armas y que quienes, por ejemplo, contradicen esta postura de que una persona que tenga esta posición, si no la ha variado o por lo menos si no reconoce que en ese momento su visión estaba equivocada y que ahora su posición es otra, ahora, por ejemplo, rechaza la violencia y que está dispuesto a asumir otras vías más democráticas para hacer estos cambios, es allí donde quizás está el punto. ¿Cree usted que de pronto Petro necesite ofrecer disculpas diciendo que en esa ocasión era ilusionismo de juventud, de esa ola revolucionaria que cundía por América Latina del entonces? Pues mira, Jorge, yo no sé si disculpas. Lo primero es un dato histórico. El número de guerrilleros que han sido presidentes, empezando por José Mujica en Uruguay, gran y maravilloso, bueno, estupendo presidente, que han encontrado gente que le ha parecido odioso, como todo ahí en la viña del Señor, es que, pues efectivamente, esas personas, y allí incluyo a mi hermana. A mi hermana yo no puedo decir que no luchaba y discutí muchas veces con ella por el bien de Colombia y por el bien de los pobres, por sacar a Colombia de esa dominación de una élite absolutamente corrupta y absolutamente estranguladora de la economía colombiana. Es decir, aquí la lucha por la democracia y la lucha por la democracia social y la lucha por los derechos sociales en Colombia es larga, y ha habido muchas guerrillas y muchas políticas. Perdóneme, en algo Claro, le acoto. Me refiero que si no es decirle a los jóvenes de hoy que para producir los cambios en los que se cree, cualquiera de las vías son absolutamente válidas y aceptables. A eso me refiero. Eso no lo ha dicho, eso no lo ha dicho nunca Petro. Eso lo dijo el Partido Comunista alguna vez de las diferentes vías de no sé qué, de la lucha. No. Yo creo que la posición es claramente democrática, es claramente a favor de los procesos democráticos que están siendo desconocidos justamente y han sido desconocidos justamente por las élites que han dominado Colombia. Entonces, me parece que es inequívoca la posición democrática de
de Francia Márquez y de Gustavo Petro, a raíz de que los cambios en Colombia han y deben ser por las vías democráticas y efectivamente, obviamente, si hay que recurrir a la movilización popular, como en todas partes, y aquí en España, tú lo sabes, Jorge, si aquí tenemos un gobierno progresista, pero es que si no salen a la calle los trabajadores, si no salen a la calle los estudiantes, si no salen a la calle, eso es muy antiguo en las sociedades, desde las épocas romanas. A propósito, Gustavo, eso es. a propósito, ¿le preocupa estos anuncios de movilizaciones de vuelta de la primera línea, que justamente lo han estado anunciando en las últimas horas, si no gana Gustavo Petro, la posibilidad de un estallido social en Colombia? No. A ver, no, eso no lo ha la primera persona que... No, lo dijo la propia hija de Gustavo Petro. No, sí, pero es que antes lo dijo el exalcalde de Cali, Armitage, es decir, la explosión social de Cali estaba programada, no por la ultraizquierda, la izquierda, estaba programada por la falta de perspectivas y de horizonte de los jóvenes de Colombia en los últimos 20 años de oscuridad y oscurantismo. Es decir, aquí el estallido del año pasado, y yo espero y confío en que no se reproduzca, porque ojalá haya un cambio en mi país. El señor Rodolfo Hernández está ofreciendo un cambio. Aquí lo interesante es que ambos candidatos son rupturistas con el pasado. Tanto el señor que dice que está contra la corrupción y tiene su tema allí con una pequeña comisión de 2 millones de euros de su hijo, que eso está documentado, además porque lo quisieran documentar en una notaría. Pues hombre, vamos a ver, yo te quiero decir, ojalá gane, haya un triunfo nítido, claro, del pacto histórico. ¿Por qué? Porque eso eliminaría, alguien ha dicho, creo que fue el doctor Samper, eliminaría o por lo menos acolchonaría la posibilidad de un estallido social que puede haber, no porque lo incite el señor Petro o la señora Francia, sino porque el descontento que manifestó la población el año pasado al ver frustrada la posibilidad con un personaje de la condición del señor Rodolfo Hernández, que es que a mí me queda sorprendido cuando mi amigo yo no lo conozco, pero mi amigo desde el punto de vista de ser lector, William Ospina o Andrés Hoyos ahora, apoyan con una serie de criterios y de digámoslo, de cuestiones, porque les ha ofrecido no sé qué ministerio. Sería el futuro ministro de la Cultura, William Ospina. Pues mira, vamos a ver, fíjate, es que si gana el señor, y habría que evidentemente que acoger esa y digámoslo, analizar, por supuesto, lo van a hacer las dos candidaturas. Gane quien gane, van a pedir revisión de votos y de mesas. Eso va a ser necesariamente así, y mientras eso transcurra en los canales democráticos establecidos por nuestra Constitución de 1991, en la cual, entre otras cosas, participó el M19 y el señor Petro, porque lo que no se puede olvidar es que estamos hablando no con un guerrillero solamente, estamos hablando con un padre de la Constitución. Si entendemos por ello que estuvieron el M19 en la Constitución, ahí se sentó Antonio Navarro con el señor Álvaro Gómez. Es decir, aquí es el guerrillero, pero a la hora de la Constitución, ya lo dijo el señor Rodolfo, se la pasa, yo no sé por dónde, ese señor es una absoluta vulgaridad hablando. Es decir, allí se acabó no, son padres de la Constitución, lo llaman en Estados Unidos. Bueno, uno de los muchos, yo no recuerdo, fueron 70 constituyentes, no sé, ya no recuerdo cuántos. Hombre, padre, yo cuando digo padre no es el padre, sino ha sido padre. Bueno, uno de los participantes. Oye, y madres, ¿eh? Vale. Gustavo, me ha mencionado en varias ocasiones la experiencia de su hermana con el jefe del M19, Jaime Bateman Cayón, que desafortunadamente murieron en el mismo accidente, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que ha escrito Gustavo Petro? Tengo entendido en su libro Una vida, muchas vidas, sobre su hermana, con lo que usted no está de acuerdo. No, ni yo ni mi familia, es decir, el señor señala, no me acuerdo ni la página, pero yo la cité y la fotografié y todo eso, de que él había sido expulsado del M19 por la negra Rebolledo. A ver, eso... ¿Y la negra Rebolledo? Es decir, mi hermana es Nelly Vivas Rebolledo. Nunca fue llamada, ella fue llamada la negra, como a mí me decían el negro, que también era la universidad, Vivas. Entonces mi hermana era la negra en el M19 y bueno, a ver, yo supongo que en esas reuniones de los militares
tengo que decir también, mi hermana era la línea dura, a ver, del M-19, en la que no estaba el señor Petro. Entonces, si el señor Petro, lo que el señor Petro tendría que decir alguna vez, si alguien es, ¿por qué lo expulsaron? ¿Por qué él no hace una alusión a sus diferencias justamente en torno a los métodos? Él ya planteaba que el M-19 tenía que salir a las plazas, tenía que presentarse a las elecciones. Eso lo estaba, y empezó a hacerlo él en Zipaquirá. Y imagínate tú, en una organización guerrillera de estas, que es el militarismo, es vertical, como los ejércitos y en las iglesias, pues le dijeron, usted se va. Y yo supongo que, y entiendo, porque me lo han dicho otras personas, que eso fue una decisión colectiva de ese comando, y no de mi hermana, que él llama Negra Rebolledo en una cosa ofensiva, porque a ella le decían la Negra Vivas. ¿A usted le ofende lo que escribió Gustavo Petro? Hombre, me ofende porque es falso. Es decir, más que falso, me ofende porque él ningunea a las personas cuando están en contra de su posición, en ese caso de lo que he podido leer. El señor Petro había podido decir, mire, además habían 2 mujeres en el comando, pero lo que te estoy diciendo no es ningún secreto. Hay varios libros publicados, no solamente el de Vera Grave, sino hay análisis de la historia de este movimiento en que cuenta cómo hubo 2 mujeres en el comando, solo 2 mujeres en el comando militar del M-19, que para ellos fue un avance, digámoslo, del feminismo, que estaban Vera Grave y Nelly Vivas. Entonces, claro, eso en una reunión de ellos, de no sé qué, 78, 80, no sé cuánto, esto está documentado. Entonces, ese movimiento, pues efectivamente tenía una línea, era un movimiento armado, militarista. Dentro de ese movimiento habría líneas por posibilidades más militaristas que otras, y yo tengo entendido. Y eso es verdad que mi hermana posiblemente sí que estaría en la línea más dura. De todas maneras, hay cosas contradictorias. Por una cosa muy concreta, que te la digo de una vez, que se la tuve por oportunidad de preguntársela al presidente Eliseo Betancourt en 2005, cuando fui en una misión de la universidad a hablar con él a Bogotá, en la Fundación Santillana. Le dije, presidente, dígame usted, por favor, ¿cuál era la agenda que tenía el señor Bateman, la señora Vivas y el señor Marín en Panamá en su viaje en marzo, el 28 de marzo, el 28 de abril de 1983. Él se quedó mirándome, me tocó la espalda y me dijo, muchas gracias por la entrevista y hasta luego. Es decir, aquí hay el presidente había tomado posesión en 1982. Había ido Felipe González. Él viene aquí a la toma de posesión de Felipe González en 1982. Él anuncia en su discurso de 7 de agosto de 1982 apertura de conversaciones de paz. Decreta una amnistía. Y entonces, entre agosto del 82 y abril del 83 hay pocos meses, no hay un año. Y Bateman era amigo de abrir ese proceso de paz. Y posiblemente, esto sí es una hipótesis mía y de los amigos que a veces nos ponemos a pensar en estas cosas sin conocer demasiado el intríngulis interno, que dijo, ¿por qué fue Nelly Vivas con él? No lo sabemos, ni lo sabremos nunca, posiblemente, aunque Darío Villamizar y otros historiadores del M-19 tienen sus propias teorías. Entre otras cosas, que la agenda de Panamá de estos personajes no era solo. ¿Y cuál es su teoría, Gustavo? Con un delegado del gobierno, sino con un delegado de Pablo Escobar, por la guerra que se habían declarado los del M-19 por secuestrar personas de la mafia. Es decir, allí habían varias guerras que ellos querían. Esa es mi hipótesis tomada de lo que yo he podido ver. Ellos iban en una misión de paz. En una misión de paz. En una misión de una conversación de paz. En una misión de paz, a conversar con una delegación del gobierno de Belisario Betancourt, que había abierto las conversaciones en agosto, y también con una misión de paz para frenar la guerra desangrante que ellos habían abierto con los mafiosos. Interesante. Gustavo, simplemente para matizar, recuérdenos en las circunstancias que murió su hermana y el jefe del M-19 en aquel entonces, Jaime Bateman Cayón. Yo tengo un escrito que presenté a la Comisión de la Verdad y que fue aceptado y está allí, es un escrito en el cual yo hago una recopilación de las referencias bibliográficas que tomé en el año 2012 en un viaje a Colombia familiar, pues porque la historia de mi hermana me ha interesado a mí, a mi familia y por lo tanto la historia del M-19 y por lo tanto la historia de mi país.
y por lo tanto la historia de Iberoamérica desde que llegó allí nuestro marino en 1492. Es decir, lo que te quiero decir es que esa historia nos debe interesar, pero no para lanzar insultos, improperios, laudatorios, además los otros. No, yo no tengo nada que, digámoslo, alabar. Tengo mucho por comprender. Y mi hermana, yo le dije, hermana, yo quiero comprender por qué tú te has metido a esto. Una mujer que lloraba de niña por ver gamines en la calle, una mujer que estudiosa que se fue a estudiar su bacteriología a Bogotá y después a hacer una especialización en el Instituto Pasteur de París, una mujer formada, una mujer que de pronto decide en 1974 sumarse a este movimiento. Como muchos otros hombres y mujeres de mi país que se han sumado a la lucha armada en distintos momentos, ¿eh? Aquí hay que mirar, y por eso el proceso de paz que abrió el presidente Santos y las FARC es tan valioso. Porque te digo una cosa, Jorge, los que se opusieron, el no fue hecho con una serie de verdades a medias o de medias mentiras, y ganó ciertamente por un pelo, pero ganó el no, y eso es así históricamente. La mitad de Colombia dijo no y la otra mitad de Colombia dijimos sí, y hay que respetar y comprender ese no. Ese es mi punto de vista desde 2016. Hay que comprender el no, no para convencer a nadie posiblemente, sino para intentar las razones, comprender las razones por cuál se votó, por qué se votó no, por una parte, y otra, por qué tanta gente se metió a la guerrilla en Colombia en los últimos 60 años. Le preguntaba sobre las circunstancias en las que murió su hermana, porque tengo entendido fue un accidente aéreo, ¿no? Sí, a ver, bueno, lo que te respondía anterior, porque te decía que bueno, desde García Márquez hay libros, el artículo de García Márquez es absolutamente espectacular desde el punto de vista periodístico sobre esa situación. Ellos, en fin, había un parlamentario conservador, de estos conservadores que les gustaba ir con los izquierdistas, que tenía avioneta y que los llevaba y los traía y los paseaba. Y los llevó, era una avionetita muy pequeña, pero pues él dijo yo los habría llevado seguramente a Bateman porque él es allí de su tierra y costeño, y los costeños saben cómo son, que sí, que tú eres de izquierda, pero yo te llevo en la avioneta. O sea que eso pasó y la avioneta se cayó ya sobre tierras panameñas. Ese fue un vuelo pues que hubo distintos momentos. Y mi momento quizá más duro de mi vida familiar es cuando en Panamá, a los 8 meses, porque tú sabes que los restos del avión y de las personas estuvieron perdidos más de 8 meses en las selvas del Darién, cuando yo voy en nombre de la familia a Panamá, allí en una terraza de la policía panameña, con unos restos, y me dicen que identifique a mi hermana, y yo les dije que yo no podía identificar a mi hermana. Entonces una señora me tocó el hombro y me dijo, mire, yo soy Clementina Cayón de Bateman y yo soy la madre de Jaime y ve esa puntita de zapato suyo, su hermana salió con esos zapatos. Entonces yo firmé inmediatamente el documento, pues aceptando que era mi hermana. Todo eso en la vida de una persona, en la vida de una familia son cosas, pero yo vuelvo al punto de la comprensión, primero de mi hermana, de los guerrilleros, y segundo, por supuesto, también de quienes han sufrido los secuestros. Por favor, yo entiendo la rabia, la indignación, el dolor de las personas secuestradas, de las personas asesinadas. Yo como colombiano, ¿cómo no voy a sentir eso? Y en absoluto. Ahora, por supuesto, Jorge, cuando el ejército colombiano, en el gobierno del señor Uribe, con el ministro de Defensa llamada así, del señor Santos, se dedicaron a secuestrar niños y jóvenes en los barrios de Bogotá, pobres de Medellín, y a matarlos para ponerle la etiqueta de guerrillero y ganarse 200 perras, pues a mí eso ya no solamente me duela, sino que me da una rabia infinita. Es decir, mi rechazo a eso. Y a ver, eso están pasando de puntillas. Y Pero aquí Gustavo, los juicios Gustavo, yo me lo encontré a usted con una camiseta de Santos hace algunos hombre, años, a ver, diciendo que era papá, santista, papá, ¿no? no, papá. A ver, yo te puedo hacer mi listado
Yo voté por Samper en el año 94. Y voté Sí. por Samper, entre otras cosas, porque nos prometió a los colombianos que iba a quitar, a eliminar la doble, digamos, lo que ya no tendríamos que perder nuestra nacionalidad para tener la nacionalidad española, como sucedía antes. Y lo consiguió. Fue de las primeras cosas que Santos hizo en esa campaña, y yo le dije aquí en un acto en Valencia, le dije, doctor Samper era embajador cuando vino aquí invitado por doña Rita, aquí a unas fallas en Valencia, le dije, embajador, si usted llega a la presidencia, yo le pido en nombre de los colombianos de Valencia, y yo estoy seguro que toda España, que lo que usted tiene que eliminar es esa, yo quiero trabajar aquí, yo soy colombiano, pero yo no quiero perder para nada mi nacionalidad colombiana. Y a los pocos meses la tuvimos. Es decir, tuvimos la prerrogativa. Pero no luego con el proceso de paz o los acuerdos de La Habana... Bueno, entonces, a ver, ahora no. Después, por supuesto, apoyé a Mockus, y a Nantanas Mockus tuve la oportunidad de tener un grupo muy importante de colombianos. Estuve después a Carlos Gaviria, a Carlos... Entonces no era de Santos. No era de Santos. Yo tengo mis camisetas allí. La que más quiero de todas, Jorge, ¿sabes cuál es? La de Luis Carlos Galán. Esa es mi camiseta, la guardo con un cariño, porque el asesinato, el 19 de agosto de 1989 de Galán, bueno, para Colombia, pero para mí personalmente fue un vierteaguas de decir mi país, que es mi país, ¿no? Gustavo. Ha renacido la esperanza con Petro, y yo espero que este joven haga una buena presidencia, acompañado de esa magnífica y maravillosa mujer que no sé por qué despierta tanta furia de las paisas rubias que conozco, amigas mías. No sé por qué, porque es negra, porque es pobre, porque este país es racista, ¿eh? Este país es racista, pero a morir. De este libro que ha podido escudriñar de la biografía de Petro y de las mismas experiencias que quizás ha podido acumular en todo este tiempo, ¿qué aspectos considera no se conocen de Petro y que no haya podido trasladar hacia aquellas personas que tienen tanto temor de que pueda llegar a ese máximo cargo en el país? A ver, aquí entra un factor personal del personaje que yo no lo conozco a él ni personalmente, y su libro, quiero confesarte, yo tampoco lo leí completo, ¿eh? A mí me dijeron unos amigos desde Colombia que había una referencia, digámoslo, semi oculta o semi críptica en la página tal. Yo me fui a la página tal, yo creo que es la 69. Yo no me he leído el libro de Petro, te lo digo sinceramente que no llego a tanto, ¿no? No me lo he leído completamente, pero me parece importante, y yo creo que quienes pueden, si este hombre no ha logrado transmitir que sus valores democráticos, que sus valores patrióticos, que los tiene, como los tenían, bueno, tengo mi hermana, que eso me quito el sombrero, a todo con mis respetos, si no ha podido transmitir que ahora la vía democrática y la vía de participación es la vía, pues es una pena. Pero ten en cuenta una cosa, Jorge, yo creo que por más que se desgañite el señor Petro, en nuestro país en 20 años se ha construido una costra uribista, se le llama uribista por ser un poco, por darle el nombre de su gestor, tremenda de dogmatismo, de derechización, de insensibilidad ante las situaciones económicas, de crímenes y de corrupción. A mí el señor Rodolfo, yo creo que encantaba a media Colombia por su lucha contra la corrupción. Pero simplemente puntualizarle, Gustavo, claro, en esa reflexión, en esa observación que hace sobre la situación de Colombia, bueno, que desafortunadamente en el marco de ese conflicto, esa violencia, esa problemática que ha sufrido el país, han muerto personas de todos los partidos políticos, del M19, liberales, conservadores, del nuevo liberalismo, del Movimiento Salvación Nacional, lo de Álvaro Gómez, en fin. Gustavo, muchísimas gracias. No conozco una familia que no tenga un fallecido, un perjudicado por la guerrilla o por el ejército. Estamos atravesados, desafortunadamente, por las consecuencias de la violencia. Gustavo, muy amable por haber compartido sus experiencias, No, por favor.
Sí, en lo que tiene que ver con la Muchas política gracias. colombiana, Muchas gracias. esas referencias históricas muy interesantes. Muchas gracias. Yo sé que Muchas le van gracias. a Jorge, ayudar a muchas personas. una última cosa. Muchas Sí, gracias. A ese propósito, voy a enviar ahora un pequeño escrito a un listado amplio de medios y de personas en Colombia con una reflexión de 700 palabras apenas. Y me encantaría poder adjuntarle para que la gente me escuche en ese medio tan importante que tú tienes, en ese espacio que tienes. Pues no sé, si mis reflexiones son igual de valiosas que la de cualquier colombiano de los 44 millones. Eso es lo primero. Segundo, pero intento tejerlas con cuidado. Si tú me envías el enlace, pues yo lo pego en el correo y lo comparto con amigos y claro que sí, enemigos de Gustavo. Colombia. De Además, enemigos de Colombia. invitamos a la audiencia a seguir esta entrevista como todas las que hacemos en nuestro podcast y también entonces este escrito, una columna más, ¿verdad, Gustavo? Tienes que aceptar que eres Sí, columnista. y perdóname los énfasis, que aquí a mí me regañan porque soy enfático a veces, pero bueno, lo siento, pero soy respetuoso, ojo, respetuoso. Oh, De todas maneras, don Gustavo, permítame decirle que me, me genera muchísimo respeto y me genera también quizás algo especial el que una persona como usted que manifiesta que en su momento no estaba de acuerdo con la posición de su hermana, que su hermana ha fallecido en un accidente con uno de los con uno de los miembros del M-19 y que a día de hoy tiene la decisión de apoyar la candidatura de Petro. Me parece por lo menos Sin bastante duda. significativo. Sin duda, amigo Jorge, sin duda. Y creo que otras personas también víctimas de cualquiera de las violencias, Jorge, también creo que van a votar por Petro. Un abrazo. un Y muchas abrazo. gracias. Gustavo Gracias, Vivas, mijo. arquitecto colombiano, fue profesor, trabajó en el área de cooperación internacional de la Universidad de Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia. Sí, hago la precisión. Allí estuvo durante unos 25 años. Actualmente está jubilado. Mira que tiene muchas cosas que contarnos, que compartir sobre la política colombiana y en particular ese capítulo del M-19. Y queríamos buscar precisamente una referencia muy importante a alguien que conociera esa historia para compartirla ahora que la política colombiana está en el contexto de en la actualidad, no solamente en Colombia, sino en América Latina y hasta acá en España. El tema político de Colombia es de alto vuelo y yo creo que hoy hemos compartido una experiencia muy interesante. Es el momento